Bienvenido a este video donde vamos a ver el proceso para la identificación o comprobación de refrigerantes utilizando la tabla de presión y temperatura. En este caso hay que tener las siguientes precauciones: haber verificado el registro de importación de refrigerante, verificar que el tanque no haya sido pintado, o sea, verificar anomalías en el tanque, verificar la marca del fabricante del tanque refrigerante, observar el MSDS u hoja de seguridad de refrigerante y obviamente verificar que se tenga más del 40% del peso original del tanque como una medida de seguridad para que tengamos más certeza en la prueba que vamos a hacer. Obviamente si el tanque es nuevo, pues mucho mejor. A continuación vamos a ver el principio del proceso. Aquí tenemos un tanque refrigerante, el cual tiene una temperatura ahora mismo medida de 30 grados Celsius. Ya sabemos que este refrigerante en el interior vamos a tener los dos estados, tanto el estado líquido como el estado gaseoso. Por tal razón, la ubicación de su situación o de su condición no va a estar ni en la zona de líquido ni en la zona de vapor, va a estar aquí en la zona de mezcla. Por tal razón, aquí vamos a ubicar la línea de curva de temperatura de 30 grados. Vean aquí, baja por aquí, sigue por aquí y baja por acá. Y aquí tenemos la línea de presión o isóbara a la cual va a cambiar de estado este refrigerante. Mírenlo aquí. O sea que esta es la temperatura de saturación a esta presión. Por tal razón, nuestra situación o nuestro punto cuando el tanque está nuevo puede estar por aquí. Obviamente todo depende de muchas características, pero vamos a estar en la zona de mezcla, que es lo más importante, porque tenemos mayoría de líquido y una parte de gas refrigerante. Por tal razón estamos más cerca de este lado que de este lado cuando el tanque está nuevo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? A medida que nosotros vamos experimentando cambios de temperatura en el refrigerante, nos vamos a ir moviendo, ya sea isocóricamente, o si vamos en este caso gastando o usando nuestro tanque, nos vamos a ir moviendo en este sentido, y eso vamos a aplicarlo a continuación. Bien, en este caso vamos a tener aquí un refrigerante el cual tiene una temperatura de 30 grados Celsius. Aquí tenemos la temperatura, la curva de temperatura de 30 grados nuevamente, y ubicamos el punto A aquí en esta parte, una situación aleatoria que seleccionamos aquí, y aquí tenemos la presión a la cual ocurre ese cambio de estado a temperatura de 30 grados Celsius, y es la curva de presión o isóbara de 4 bares. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros agregamos aquí calor o el tanque experimenta una absorción de calor? Entonces, como el refrigerante está confinado aquí, significa que él tiene un volumen constante. Por tanto, él se va a desplazar sobre estas líneas verdes que vemos aquí, que se llaman líneas isocóricas, que son las líneas de volumen específico constante. Entonces, desde este punto de vista, como estamos admitiendo calor, él va a hacer este siguiente desplazamiento aquí, véanlo, se va a desplazar sobre esta línea y vamos a llegar a este punto dependiendo la cantidad de adición de calor que hicimos. En ese punto yo tengo una temperatura más alta, véanlo aquí, que en este caso estamos en la curva de temperatura de 50 grados Celsius, mayor temperatura, y obviamente voy a obtener una mayor presión. Véanlo aquí, esa curva de presión ahora tiene un valor de 7 bares y estamos en el punto B. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros adicionamos calor? Nos vamos a desplazar sobre la curva isocórica, aumentando nuestra temperatura, nuestra presión y obviamente la presencia. En este caso vamos a tener una calidad mayor que la que está aquí. Vamos a incrementar la presencia de vapor refrigerante en relación con el líquido refrigerante. Si hacemos un proceso de aquí que emitimos calor al ambiente, o un proceso de enfriamiento del tanque, entonces el movimiento va a ser lo contrario. Nos iremos a mover en este sentido
y por tanto vamos a tener una pérdida de temperatura, una pérdida de presión y mayor presencia de líquido refrigerante en el interior del tanque. Vamos a analizar la situación cuando vamos usando el tanque, usando en el sentido que vamos inyectando el mismo en los diferentes equipos, ¿no? Entonces en este caso vamos a partir del mismo punto A, que está acá. Vamos a tener una temperatura aquí de 30 grados Celsius y una presión de 4 bares. Entonces a medida que nosotros vamos gastando o usando el tanque, lo que va a suceder es que vamos a tener una mayor presencia de vapor refrigerante comparado con el líquido refrigerante, y por tal razón vamos a ir moviendo este punto, se va a ir desplazando hacia la derecha, tal cual como estamos observando. Veanlo aquí, miren aquí, ya estamos en un punto B donde vamos a tener una calidad más alta, y una calidad más alta significa que tengo mayor presencia de vapor comparada con el porcentaje de líquido. Y así va a ir sucediendo a medida que se va gastando el tanque. Obviamente, si yo adiciono calor o retiro calor del tanque, pues voy a moverme sobre las curvas isocóricas como vimos anteriormente. Pero esto es lo que sucede en un tanque cuando estamos haciendo uso del mismo. A continuación vamos a hacer el proceso de identificación y o comprobación de refrigerantes. El primer paso consiste en, podemos hacerlo de la siguiente forma: dejar el tanque, el cual vamos a evaluar en un ambiente por más de 2 horas, o podemos también colocarlo dentro de un recipiente con agua por 30 minutos, y esto con el fin de establecer un equilibrio térmico, o sea que el tanque tome la temperatura aquí del ambiente o tome la temperatura del agua donde está ubicado. En el siguiente paso vamos a hacer la siguiente conexión, que es la manguera roja del juego de manómetros. La conectamos en el puerto del tanque de refrigerante al cual vamos a hacer la prueba. En este caso vamos a tomar un tanque de R22, pude haber tomado otro, pero este solamente es de ejemplo para ver el procedimiento. Después de ello, con un termómetro, ojalá fuese un termómetro sin contacto, vamos a medir la temperatura del tanque. En este caso nos da una temperatura de 30 grados, con lo cual suponemos que es la temperatura a la cual está el refrigerante. Procedemos a abrir la válvula del tanque refrigerante una o dos vueltas. El objetivo de medir la presión que tiene el refrigerante con esa temperatura. En este momento aquí estamos viendo que nos dio, para el caso de este ejemplo, unos 160 psi/G. Es muy importante registrar esos valores, tanto la de temperatura como la de presión hecha en campo, tal cual como estamos observando. Ahora procedemos obviamente a cerrar la válvula del tanque, para después abrir la válvula de alta del juego de manómetros para despresurizar, porque ya hemos tomado nuestros datos. Bien, ahora con el valor medido de la temperatura del tanque, en este caso 30 grados centígrados, y con el tipo de refrigerante del cual estamos haciendo la comprobación, en este caso R22, nos vamos a una tabla presión-temperatura, en este caso el slider de la compañía Danfoss como cortesía, y vamos a digitar en 30 grados, como estamos observando acá, 30 grados. Vamos a ver aquí vamos a marcar acá con 30 grados. Aquí vamos a verificar cuánto es la presión. Entonces en ese caso, para que este refrigerante evapore a 30 grados, necesitamos 158.2 psi/G. Recuerden que aquí estamos en presión relativa. Cuando es absoluta,
adicionamos este botón y nos queda aquí en absolutas, pero en este caso estamos trabajando presiones relativas. Por tal razón ya tenemos cuánto debería ser la presión para este refrigerante que está a 30 grados. Ahora vamos a comparar los datos medidos con los datos que obtuvimos aquí de la tabla. Bien, ahora vamos al análisis. En el análisis vamos a ver que de la temperatura del refrigerante a 30 grados, la presión en tablas debe ser 158.2 psig, como estamos observando aquí, y la presión medida en el manómetro fue de 160 psig. Por tanto, en este caso, ambas presiones son prácticamente las mismas, ¿no? Aquí hay un error que puede ser un error de aquí de ojo. Recuerden que este manómetro aquí vamos de 10 en 10 psi, por tanto no tenemos una forma de dar un valor exacto, pero vean que nos dio 160 y la presión en tabla debe ser 158. Entonces lo más seguro es que este refrigerante sea un 100% R22 para este caso. Ahora, ¿cuándo podemos tener un posible refrigerante sospechoso o que requiere un mayor análisis? Aquí tenemos otro ejemplo donde colocamos aquí un refrigerante X, supuestamente, y resulta, nos dicen que es 22, pero resulta y acontece que bajo la misma temperatura de 30 grados Celsius estamos midiendo una presión de 170 psig, como estamos observando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la tabla, nuevamente vamos a ver que según la tabla de temperatura y presión, vamos a obtener que para 30 grados nos corresponde una presión de 158, pero estamos leyendo 170 psig. En este caso existe una diferencia apreciable entre ambas medidas, por tanto se recomienda ya pasar este tanque a un identificador electrónico para ver los componentes que tiene el mismo y así poder estar seguro de lo que tenemos aquí dentro de este tanque. Entonces esa es la recomendación. Por tanto, esta prueba de presión temperatura se recomienda para cuando tengo sospechas sobre el refrigerante, y si las diferencias de presiones me da marcada como este caso, tengo la seguridad que hay algún problema con este tipo de refrigerante, y por esa razón hay que hacerlo pasar por un identificador electrónico y comprobar nuestros resultados. Muchas gracias y nos vemos en otro video.